A continuación vamos a presentar el concepto de capa límite, tanto de capa límite de velocidades como capa límite térmica, y vamos a introducir también definiciones de algunos números adimensionales que nos van a ser de utilidad en este tema de transferencia de calor por convección, como son el número de Nusselt, número de Reynolds y número de Prandtl. Bien, comenzamos con el concepto de capa límite. La capa límite fluidodinámica es un concepto que conocemos de mecánica de fluidos. Cuando tenemos una placa plana horizontal sobre la que circula paralelo a ella una corriente de un determinado fluido a una velocidad uniforme, U sub infinito, sabemos que por la condición de adherencia sobre la superficie la velocidad tiene que ser cero. En la posición I igual a 0, justo la primera capa del fluido que está en contacto con la superficie estática, pues la velocidad tiene que ser la misma que la de la superficie, es decir, 0. Conforme nos vamos alejando verticalmente de la placa, la velocidad va progresivamente aumentando hasta alcanzar de nuevo la velocidad U sub infinito. Y hay una zona del campo fluido que llamamos delta sub x, aquí sería esa distancia delta sub x1 en la posición x sub 1, donde se produce la variación de la velocidad, desde la velocidad igual a 0 hasta prácticamente la velocidad U sub infinito. Esa zona del campo fluido va aumentando conforme nos vamos desplazando hacia la derecha sobre la placa, de tal manera que el espesor de la capa límite fluidodinámica, que llamamos delta, depende de la posición x y vemos que va creciendo, va aumentando conforme nos vamos desplazando hacia la derecha. El espesor delta de esa capa límite fluidodinámica pues normalmente se define como la posición a partir de la cual la velocidad es 0,99 veces la velocidad de sub infinito. Es decir, donde la velocidad es el 99% de la velocidad que teníamos uniforme a la entrada. Si en este problema puramente fluidodinámico añadimos una diferencia de temperaturas entre la superficie y la corriente, tendríamos también una capa límite térmica. De tal manera que imaginemos que tengo una temperatura de superficie T sub S mayor que la temperatura T infinito de esa corriente que se va desplazando sobre la placa. La primera capa del fluido que está en contacto con la superficie en igual a 0, pues estará a la misma temperatura que la superficie, T sub S. Y conforme nos vamos alejando verticalmente de la placa, esa temperatura va disminuyendo hasta que a una determinada distancia, pues la temperatura es prácticamente igual a la temperatura de la corriente libre, T sub infinito. De tal manera que aparece pues otro espesor de otra capa límite térmica en este caso que llamamos delta sub T. El subíndice T indica que es la capa límite térmica, que al igual que le ocurre a la capa límite de velocidades, pues va aumentando conforme nos vamos desplazando hacia la derecha a lo largo de la longitud de la placa. El espesor, en este caso delta sub T, no se define como un simple cociente de temperaturas, podríamos definirlo como T dividido T infinito. No, en transferencia de calor realmente lo que importa es la diferencia de temperaturas, de tal manera que delta sub T se define cuando la diferencia de temperaturas T menos T sub S dividido por la diferencia máxima de temperaturas T infinito menos T sub S, ese cociente es 0,99. Es decir, cuando la diferencia de temperaturas es 0,99 veces la diferencia de temperaturas máxima que tengo puesta en juego en el problema. Para resolver un problema de transferencia de calor por convección, veremos que depende mucho de estas capas límites, tanto la de velocidades como la de temperaturas. Y estos espesores de las capas límites van variando a lo largo de la posición, con lo cual la transferencia de calor va variando también a lo largo de la posición x. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección, h sub x, pues es una variable local que va variando a lo largo de la longitud de la placa. Para determinar con exactitud la transferencia de calor a través de la placa plana, pues es necesario conocer, obviamente, cómo es el campo de temperaturas que tengo en este problema térmico, que a su vez depende, obviamente, de cómo es el campo de velocidades y de presiones que tengo en el problema fluido mecánico de la izquierda.
No hay solución analítica para la mayoría de los problemas de interés industrial, sobre todo cuando nos vamos a régimen turbulento o a geometrías que sean complicadas, por lo que normalmente se recurre al análisis dimensional y a la teoría de semejanza. Así, si yo quiero determinar el flujo de calor a través de la capa límite térmica, en la figura que tenemos ahí, pues simplemente el flujo de calor en la posición I igual a 0, al ser la velocidad 0, el flujo de calor que tengo aquí debe ser por conducción. El flujo de calor por unidad de área será igual a menos la conductividad térmica del fluido por la derivada parcial de la temperatura con respecto a I n igual a 0. Ley de Fourier de la conducción aplicada a la primera capa del fluido donde la velocidad es 0. Si la velocidad es 0, la única transferencia que hay es simplemente por conducción. Determinar con precisión este gradiente de temperaturas es lo que es un problema complejo, porque no solo depende de las temperaturas, sino que también depende de las velocidades y de las presiones que hemos visto antes. Con lo cual veremos que resolverlo es complicado, más si la geometría o el flujo, si la geometría es complicada, no es sencilla, y el flujo, por ejemplo, es turbulento. Bien, lo que sí podemos hacer es un sencillo análisis de órdenes de magnitud para ver soluciones aproximadas y ver tendencias en la transferencia de calor. Esa derivada parcial de la temperatura con respecto a I, pues la podemos aproximar mediante órdenes de magnitud como la diferencia de temperaturas máxima T sub S menos T infinito dividido por el espesor de la capa límite delta sub T. Es decir, aproximamos mediante una línea recta como esta ese gradiente de temperaturas. Sabemos que el flujo de calor por unidad de área nosotros normalmente lo modelizamos como un coeficiente convectivo H por la diferencia de temperaturas, T sub S menos T infinito. Igualando esta ecuación con esta otra, las diferencias de temperatura se anulan y me queda que el coeficiente convectivo H que estamos buscando es proporcional a la conductividad térmica del fluido e inversamente proporcional al espesor de la capa límite térmica. Con lo cual aquí vemos primero una solución intuitivamente razonable: mayor conductividad térmica del fluido, mayores coeficientes convectivos. Recordar que, por ejemplo, los gases tienen más o menos de media unas conductividades térmicas un orden de magnitud más pequeñas que los líquidos. Y vimos que pues, normalmente los líquidos tienen unos coeficientes convectivos H en similares condiciones fluidodinámicas, pues un orden de magnitud más grande que los gases, porque su conductividad térmica pues es un orden de magnitud mayor. Y cuanto menor sea el espesor de la capa límite térmica, mayor será también ese coeficiente convectivo H. De tal manera que como vemos que el espesor de la capa límite térmica aumenta a lo largo de la posición X, el coeficiente convectivo pues debería ir disminuyendo a lo largo de la placa, porque es inversamente proporcional a él. Tal y como vemos en la figura que aparece arriba a la derecha. El espesor de la capa límite térmica, que es la línea discontinua, aumenta a lo largo de la posición X, mientras que el coeficiente convectivo local, H, que depende de la posición X, va disminuyendo a lo largo de la posición, X en la placa. El coeficiente convectivo H sub X se puede expresar de manera dimensional con el número que se conoce como número de Nusselt. Se define como el coeficiente convectivo H sub X local por la longitud característica macroscópica del problema y dividido por la conductividad térmica del fluido. Importante, esta conductividad térmica K que tengo aquí es la conductividad térmica del fluido. No cometamos el error de poner ahí la conductividad térmica de un sólido, porque sería un número de Biot, no un número de Nusselt. Aunque la expresión matemática de ambos números adimensionales es la misma, poner una conductividad térmica del fluido o del sólido cambia totalmente el significado físico de ese número adimensional. En el número de Nusselt relaciona siempre propiedades del fluido, con lo cual la conductividad térmica es siempre la del fluido. Dado que el coeficiente convectivo H sub X pues es una variable local y depende de la posición X, pues el número de Nusselt sub X local pues también es una variable local.
Teniendo en cuenta que ese coeficiente convectivo local hemos visto que es proporcional a la conductividad térmica e inversamente proporcional al espesor de la capa límite térmica, en esta ecuación pues vemos el significado físico que tiene el número de Nusselt. Vemos que es un cociente de dos longitudes, pues, lo cual nos indica claramente que es una variable adimensional y representa la relación entre la longitud característica macroscópica del problema y el espesor de la capa límite térmica. Se puede definir un número de Nusselt local, Nusselt sub x, o alternativamente también podemos definir un número de Nusselt medio, definido con un coeficiente de transferencia de calor por convección medio sobre todo el área de intercambio, que estaría definido a partir de esta ecuación. Dependiendo si queremos calcular el coeficiente convectivo en un punto local x o el valor medio a lo largo de toda la longitud de la placa o todo el área de intercambio, pues se define un número de Nusselt u otro. Habitualmente en la mayoría de los casos trabajaremos con números de Nusselt medio, aunque en el caso de la placa plana, que es el primer problema que vamos a estudiar en convección, veremos que también disponemos de correlaciones locales. El número de Nusselt con la barra arriba pues indicará que está calculado con el coeficiente convectivo medio, y cuando le ponemos el subíndice x indica que está referido al coeficiente de transferencia de calor local en una posición x determinada. Otro número adimensional que nos aparecerá en las ecuaciones de la transferencia de calor por convección es el número de Reynolds, de sobra conocido de mecánica de fluidos, que representa la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas de un fluido y que permite determinar, como sabemos, la transición de flujo laminar a flujo turbulento. Se define como el producto de la densidad por la velocidad, por la longitud característica macroscópica del problema y dividido por la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica dividida por la densidad es la viscosidad cinemática, que sería esta otra viscosidad que aparece aquí. Ambas definiciones pues son equivalentes. En los problemas habituales en los que vamos a trabajar, el número de Reynolds va a ser siempre un valor mucho mayor que 1. Incluso aunque estuviésemos trabajando en régimen laminar, recordar que para el flujo por el interior de conductos, por ejemplo, el número de Reynolds de transición de laminar a turbulento está en torno a 2300, con lo cual aunque trabaje en régimen laminar podría estar trabajando por ejemplo con un número de Reynolds de 1000, de 1500. Sigue siendo un número de Reynolds muy bajo para el flujo interno por el interior de conductos, pero que seguiría cumpliendo la condición de que es un número mucho mayor que 1. Esta condición del número de Reynolds mucho mayor que 1 me permitirá, como veremos, simplificar las ecuaciones del movimiento mediante el análisis de órdenes de magnitud. Este número de Reynolds nos aparecerá, como veremos, en las correlaciones para determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección H. Y el último número adimensional que vamos a presentar es el número de Prandtl, que se define como la relación entre la viscosidad cinemática nu y la difusividad térmica alfa. Principal diferencia del número de Prandtl respecto a los dos números adimensionales que hemos visto anteriormente, número de Nusselt y números de Reynolds, que en el número de Nusselt y en el número de Reynolds aparece una longitud característica en su definición. Sin embargo, el número de Prandtl es simplemente una combinación de propiedades, con lo cual el número de Prandtl en sí es otra propiedad del fluido. Y veremos que en las tablas de propiedades de los gases que utilizaremos para calcular propiedades, veremos que aparece el número de Prandtl como una propiedad más. En la mayoría de problemas en los que vamos a trabajar habitualmente con fluidos similares al agua o al aire, pues el número de Prandtl suele estar comprendido entre 0, 1 y 10 aproximadamente. Es decir, suele ser de orden unidad. Para el aire típicamente vale 0,7, para el agua líquida está en torno a 5 aproximadamente, dependiendo de la temperatura, pero son valores pues, aproximadamente cercanos a un valor aproximadamente igual a la unidad. Salvo en caso particular de transferencia de calor es el caso de metales líquidos, que los metales sabemos que tienen unas conductividades térmicas muy altas, incluso aunque elevemos mucho su temperatura y los fundamos y los pasemos a líquidos, en estado líquido los metales siguen teniendo una conductividad térmica elevada. Como el número de Prandtl, si nos fijamos en la ecuación, es inversamente proporcional a la conductividad térmica, el hecho de que tengan una conductividad térmica muy elevada hace que el número
de Prandtl para un metal líquido sea un valor muy bajo, esté en ese rango de 10 elevado a menos 3 a 10 elevado a menos 2 aproximadamente. Con lo cual para metales líquidos sí que suele haber correlaciones específicas diferentes a las que vamos a ver nosotros en este tema. Más adelante veremos que el número de Prandtl pues relaciona los espesores de la capa límite fluidodinámica y de la capa límite térmica.